noches, mi nombre es Ana Rosales y yo voy a hablar sobre qué es el modelo de base de datos. Modelo de base de datos relacional. El modelo de base de datos relacional es uno de los modelos más comunes, donde se emplean todas las bases de datos relacionales y donde se organizan a través de tablas, las cuales están compuestas por columnas y filas. Cada una de las columnas se le asigna un atributo, a los cuales puede ser un atributo de identidad, ya sea fecha de nacimiento, nombre o dirección. Y cada uno de estos atributos se le denomina como dominio. Si el usuario desea escoger alguno de estos atributos en concreto o una combinación entre varios, podrá recibir lo que sería una clave primaria, que en referencia a otro modelo debería ser una clave externa. Mientras tanto que en cada fila o en cada tupla se le inserta un tipo de dato encima de la instancia de la entidad. Aquí vamos a precisar un pequeño ejemplo de cómo sería un modelo de datos relacional. Tenemos aquí la tabla con la columna, la fila, y arriba de las columnas podemos presenciar los atributos, que serían en este caso el ID del usuario, el nombre y el apellido, y por último el nombre de seguridad, y también los datos ingresados. Historia. Este fue propuesto en el año de 1970 por Edgar Coate en los laboratorios de IBM en San José, California, y está tratado de consolidarse como un nuevo paradigma para el modelo de base de datos. Su idea fundamental la idea fundamental de esta es la relación, es la presentación y la utilización de relación. Y esta relación es conocida en una forma lógica como ya sea un conjunto de tuplas. Podemos decir que este modelo, el lugar y la forma en cómo están almacenados estos datos, no tiene ninguna relevancia, a diferencia de otros modelos como son el modelo jerárquico y el modelo de red, que sí tiene relevancia. Pero en este caso, en este modelo, sería una ventaja muy considerable este tipo, ya que será muy beneficioso para aquellos usuarios de poco conocimiento sobre base de datos relacional y puedan tener un mejor entendimiento y un mejor aprendizaje. Los objetivos. Los objetivos que te presenta serían, por ejemplo, los siguientes. El primero nos dice que la dependencia física, que es la forma física de almacenar los datos, ya sea sin que influya o afecte la manipulación que infecte la manipulación. Si esta forma llegase a cambiar, los usuarios que acceden a estos datos no pueden modificar sus aplicaciones. En cambio, la independencia lógica nos dice que las aplicaciones que presentan o utilizan la base de datos no deberían cambiarse no deberían de modificarse, ya sea que se inserten o eliminen o se actualicen nuevas bases de datos. Tenemos la flexibilidad, que es la capacidad de cómo este modelo le ofrece los datos al usuario, ya sea de la forma que el usuario desee. Tenemos la uniformidad, que sería la estructura lógica que poseen los datos para la forma conceptual única, para un mayor aprendizaje y un mayor entendimiento. Y por último tenemos la sencillez, que sería el resumen de cada una de todas estas características que hacen de este modelo un modelo fácil, comprensible y manejable. Los elementos. El primer elemento nos dice que los datos se organizan en relaciones compuestas por duplas de atributos, es decir, en la primera dupla podemos observar en cada atributo cómo se organiza. A cada tabla se le asigna un nombre único, es decir, pues como podemos ver aquí en la segunda tabla, tenemos el primer atributo nos dice el nombre y la dirección. Una tabla tiene 0 o más filas y cada fila contiene la información que contiene el usuario o el sujeto en la relación. Como por ejemplo aquí tenemos los siguientes datos que podemos precisar justo debajo de la tupla de atributos. Las filas están desordenadas desde un principio y por último la lista de atributos dispuestos en un orden específico, ya sea de izquierda a derecha, son conocidos como esquema. Mientras tanto que los valores concretos que poseen los datos son conocidos como ocurrencias. Restricciones. Las siguientes restricciones que están en los aportes es que no existen las duplas repetidas, ya que el conjunto de duplas ya viene con un conjunto de tuplas. La relación ya viene definida con un conjunto de tuplas. La siguiente restricción es que el orden de las tuplas y los atributos es un orden irrelevante. La tercera nos dice que cada atributo y cada tupla posee un valor concreto que esté sobre el dominio
sobre donde está definido. Y por último tenemos que ningún atributo y ninguna tupla puede obtener un valor nulo sin que este no tenga una clave específica. Normalización de relaciones. La normalización de relaciones se puede considerar como un proceso de diseño para aquella base de datos relacionales. Usualmente se utiliza para poder realizar una serie de normas para aquella base de datos relacionales. Tenemos las dependencias funcionales que, por ejemplo, decimos que un atributo Y le corresponde depende funcionalmente de otro atributo X de la relación. Sin embargo, que un mismo valor X le corresponda a un mismo valor Y en la relación. Tenemos lo que son las formas normales, que se dividen en cuatro principales formas. La primera forma que nos dice: todos los atributos y valores almacenados debe ser indivisible. La segunda punto nos dice que no debe existir un grupo de valores asociados para que esté repetido. Y por último tenemos los campos no clave, que los campos no clave deben ser ingresados primeramente una clave. En este caso sería la dependencia funcional. La segunda forma nos dice que esta pertenece hacia la primera forma, y que si los atributos no pertenecen hacia alguna clave específica, deben ser obligatoriamente de la clave principal. Es decir, que no deben existir dependencias parciales. El tercer punto de la segunda forma nos dice que todos los atributos que no conforman a una clave específica, como dije anteriormente, tienen que ser exclusivamente para una clave principal. Tenemos la tercera forma, que nos dice que se encuentra dentro de la segunda forma y que no existe ninguna dependencia funcional transitiva que sea parte de un atributo que no tenga clave. Y por último tenemos la cuarta forma normal, que esta se encuentra en la tercera forma, y que los campos multivaluados no pueden ser identificados por una clave única. Lenguaje de consulta. El lenguaje de consulta es conocido por ser un lenguaje de acceso directo hacia la base de datos relacionales, y este se clasifica por ser un lenguaje que maneja el álgebra relacional y el lenguaje de calculación relacional, con el fin de hacer consultas en lenguaje C para poder extraer información de mucho interés de una forma sencilla a través de la base de datos. Y su principal función es que es un lenguaje orientado hacia lo que son la base de datos relacionales, como son los tabuladores. El álgebra relacional. El álgebra relacional es un tipo de lenguaje el cual utiliza una serie de operaciones a través de distintos específicos operadores. Los distintos operadores que trabaja el álgebra relacional pueden ser los operadores primitivos o los operadores básicos, y los operadores no derivados o no básicos. Entre los operadores primitivos podemos encontrar lo que son la proyección, la selección, la unión y el producto cartesiano. Y en los operadores no básicos derivados podemos encontrar lo que son la intersección, la unión normal y la división. Cálculo relacional. El cálculo relacional es un lenguaje de consulta que, a diferencia del álgebra relacional, es un lenguaje de consulta de tipo procedural y declarativo. Este se divide en dos diferentes cálculos relacionales: el que es orientado a tupla y orientado a dominio. El orientado a tupla es aquel que se producen todas las tuplas con respecto al lenguaje SQL, mientras que el cálculo relacional orientado a dominio es donde se utilizan las variables de tupla y son reemplazadas por las variables de dominio. Y por último punto podemos tener las reglas para transformar el esquema conceptual a relacional. Y podemos decir que las tres principales reglas para poder transformar un esquema conceptual a uno relacional, podemos decir que todo tipo de entidad se convierte en una relación. La segunda regla es que todo tipo de interrelación NM se transforma en una relación. Para todo tipo de interrelación 1N se realiza en lo que se denomina una propagación de clave, ya sea por ejemplo una regla general, o bien se crea una nueva relación. Sin más nada que agregar, espero que les haya gustado este video y muchas gracias por su atención.